nuevas formas de financiar el sistema de salud, mejorar la atención, mejorar la respuesta, pero en Colombiana de Trasplantes tenemos la certeza de que propiciando espacios de diálogo como este, podemos sensibilizar, podemos ser inclusivos para avanzar en el cumplimiento del objetivo, que al fin de cuentas es el que nos importa a todos, que es un excelente sistema de salud. Los invitamos a que saquen su celular en este momento y compartan a través de sus redes sociales las fotos del panel que vamos a tener, los comentarios, con la etiqueta @coltrasplantes. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, @coltrasplantes. Extendemos nuestro saludo a los representantes de autoridades locales y sectoriales, a representantes de entidades públicas y privadas, a los entes de control, a los aliados estratégicos, a los profesionales, a los medios de comunicación que nos acompañan esta noche. Y para dar inicio quiero invitar al señor Sergio Salcedo, que es el presidente de Colombiana de Trasplantes, quien nos dará una breve bienvenida. Sergio, por favor. Para mí es un placer estar aquí. Claudia quería que fuera nulo más no breve. Buenas noches, les agradezco mucho que estén acá. Esta es una reunión casi familiar. Yo estoy muy emocionada porque hace más de 16 años un grupo de médicos nos sentamos a hacer algo que hacemos habitualmente los médicos, y fue soñar, y soñamos con una forma de atender pacientes donde la gente tuviera la posibilidad de entrar a un sitio, sentirse muy bien atendida y tener la sensación, como le he dicho 1000 veces a mis socios, de que estuvieran en Disney, que todo se pudiera, donde no hubiera dificultades y no hubiera trabas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este sitio, en cada una de nuestras sedes, es que el paciente llegue aquí, tenga una posibilidad de hacer sus exámenes muy rápidamente, tener un servicio médico de óptima calidad y que el médico también pueda prescribirle lo que quiera. Obviamente ese es lo que quiera dentro de un tema de autorregulación sensata, porque nosotros hemos construido un modelo donde, y creo que de forma revolucionaria, hemos logrado que el médico esté cómodo con lo que está haciendo y el paciente esté cómodo también con lo que está haciendo. Pero sorprendentemente, las EPS, esas que todo el mundo llama a cuento cuando hay algo que no funciona en el sistema, también están cómodas. Es decir, ellas pueden predecir en forma eficiente sus costos. Este modelo es un modelo exitoso, es un modelo que demuestra que sí se puede, demuestra que el país en el sector salud está creciendo, está haciendo las cosas bien. Hoy tenemos sedes en Barranquilla, en Río Negro, en Armenia y aquí. Esa idea de hace 16 años, ese regaño que me dio hace un poco más de 16 años Juan Sebastián Betancourt, cuando me dijo haga el plan de negocios, no se lo ahorre. Esas enseñanzas de nefrología de Roberto Dacchiardi aquí son una realidad. Yo hoy quiero agradecerle a mis socios el esfuerzo que han tenido, al equipo de trabajo que me ha acompañado y sobre todo a los pacientes y a las entidades de salud que han confiado en nosotros, tanto clientes como proveedores. Esto sigue siendo un sueño. El sueño va a ser cada vez más grande y yo soy absolutamente feliz de que cada vez se conviertan en cosas más palpables. Mil gracias y bienvenidos al panel. ¿Me lo dejaste apagado o prendido en casa? No, yo soy muy caballero. Muchas gracias. Bueno, tú nos vas a acompañar en el panel, ¿verdad? Si quieres, por favor, toma asiento, y también les voy a pedir que tomen asiento a el doctor Carlos Eduardo
Jurado, que es el director ejecutivo de la Cámara Sectorial de Salud de la ANDI, para que por favor pase al frente. Gracias. La doctora Marta Lucía Ospina, que es directora del Instituto Nacional de Salud. Y el doctor Fabián Medina Cardona, que es vicepresidente de Salud de ASEMI. Quedan 6 puestos aquí adelante desocupados para quienes están allá de pie y se quieran acercar para que estén más cómodos. Antes de empezar con el panel, quiero invitarlos. ¿Ustedes tienen cuenta de Facebook? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, por favor, métanse a su cuenta de Facebook en este momento e inviten a sus seguidores a que nos acompañen en la transmisión en vivo de este panel. La pueden encontrar en @coltrasplantes. Si se meten a la cuenta de Facebook de Coltrasplantes y a la de ustedes, ahí pueden como hacer el enlace para que inviten a sus seguidores a que nos acompañen en este panel. Me voy entonces a sentar para que empecemos. Bueno, vamos a comenzar entonces. La mecánica del panel es la siguiente. Cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para exponer desde el rol que juega en el sector, cuáles son los retos, cómo está viendo el sistema y sobre todo lo que les quiero pedir es que traten de aterrizarlo a la nueva realidad que va a tener la ciudad, dado que tenemos elecciones en octubre. Bueno, a partir de enero del próximo año ya tendremos nuevo alcalde o alcaldesa y creo que es muy importante puntualizar también en los retos del sistema de salud de cara al nuevo gobierno. Le voy a dar primero la palabra a Carlos Eduardo Jurado, porque bueno, son muchas las expectativas que se generan sobre la atención, sobre la calidad de la atención, Carlos Eduardo, pero yo entiendo que tú haces un énfasis muy importante en los usuarios del sistema de salud, en cómo los usuarios juegan un rol también como recurso humano, como capital humano, que hay que tratarlo de esa manera, como un capital humano. Yo quisiera que nos ampliaras esa idea, por favor. Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Gracias, Sergio, por la invitación y qué maravilla poder compartir con este panel tan selecto, con este grupo de profesionales que tenemos aquí alrededor. Sí, tal como lo mencionas, posiblemente el tema fundamental de nosotros como sistema de salud es el paciente, y alrededor de él debemos girar, y alrededor de él precisamente se ve todo este tema de infraestructura. Alrededor de él precisamente se debe generar toda la confianza entre los diferentes actores del sistema, y alrededor de él debemos precisamente empujar y trabajar por sacar adelante un sistema de salud que definitivamente ya viene mostrando muchas bondades y viene mostrando muchos resultados de tiempo atrás. Me gustaría enfatizar, tal como lo hablamos en nuestra reunión telefónica, en nuestra pasada conferencia telefónica, hablar algo alrededor de quién está muy cercano del paciente. La institución, la institucionalidad, los ladrillos, perfecto, están cercanos del paciente, pero debemos tener muy en cuenta el profesional de la salud, que definitivamente es el que en últimas está enfrente del mismo. Repetidamente se nos ha hablado de una crisis de salud y repetidamente hablamos y vemos en los medios de comunicación y por todos lados lo que nos está ocurriendo como sistema de salud. Muchas veces dejamos de medio lado los otros sectores que nosotros tenemos alrededor, y creo que aquí es fundamental pensar en qué ocurrió con el sector de educación y qué ha ocurrido y cómo viene complementando el sector de la salud. Yo creo que unas cifras para que las tengamos en cuenta, simplemente cómo pasamos de 21 programas cuando se expidió la ley 30 del 92 a tener 58 en la actualidad. Estamos hablando de un crecimiento del 176%, y cómo esos programas, lejos de cumplir lo que en algún momento fue el planteamiento grande de la ley 30 de regarse por todo el país, se concentraron en las grandes capitales.
Segundo, ¿qué recurso humano está saliendo de esas universidades, de estos programas? Y fundamental, hace poco estábamos en una conferencia de educación médica internacional y nos mencionaban el recurso humano que llega a las facultades hoy, a los programas de lo que uno quiere en salud. Es un recurso humano que viene de haber estado conectado al internet más de 20.000 horas. Es un recurso que viene de chatear más de otras 20.000 horas. Es un recurso que viene de hacer búsquedas en Google por lo menos unas 5.000 horas. Es un recurso que viene con unas condiciones totalmente diferentes. Cuando llegan a nuestros escenarios, resulta que los concentramos nuevamente a otro escenario totalmente diferente y los ponemos a vivir una realidad muy distinta. Por consiguiente, aquí también debemos pensar en cuál va a ser el cambio, cuál va a ser ese pic que tenemos que hacer desde la formación del recurso humano con ese nuevo recurso que está llegando a nuestras instituciones. Tercero, los sistemas de salud están cambiando y yo creo que aquí baste simplemente con mencionar los elementos demográficos que hoy tenemos como país. El hecho de que seamos uno de los 5 países que más rápidamente está envejeciendo en el mundo ya nos está marcando una total diferencia de lo que teníamos que hacer a lo que veníamos haciendo en el pasado, y eso definitivamente tiene que estar enmarcado también hacia dónde se está enfocando este recurso humano. El hecho de que hoy tengamos una preponderancia de las enfermedades crónicas como lo estamos teniendo, el hecho de que hoy tengamos en el país 3, 4 países totalmente diferenciados bajo el mismo techo, nos obliga a pensar también en una formación diferente de ese recurso humano y a lo que nos enfrentamos hacia adelante. Y en este sentido yo creo que los nuevos profesionales y las personas que vienen al sector nos están mostrando cómo debemos utilizar las herramientas y las estrategias que se han venido desarrollando desde otros sectores. No podemos dejar pasar por alto todo lo que se está haciendo de inteligencia artificial, no podemos dejar pasar por alto todo lo que se está haciendo alrededor de blockchain, todo lo que se está trabajando alrededor de la robótica, y creo que muchos de los elementos que hoy vemos en innovación, en ciencia, en tecnología, nos están llevando a que este recurso humano tenga unas capacidades totalmente diferentes de las que en la actualidad vemos tienen nuestro recurso humano, hoy tienen nuestros profesionales de la salud. Hay unos artículos muy buenos alrededor del tema, por ejemplo, Eric Topol ya venía hablando de cómo construir, hacer una destrucción creativa del tema de medicina, pensando precisamente en el uso adecuado de estas tecnologías y cómo convertirlas y cómo utilizarlas en favor del paciente. Yo creo que dejaría allí más bien como unos temitas abiertos para que durante el transcurso de la reunión vayamos enfatizando, y ahí alrededor de ello vamos hablando de calidad de recursos humanos. Claro que sí, muy bien, Carlos Eduardo, muchísimas gracias. Le doy ahora la palabra a la doctora Marta Lucía Ospina para que nos hable de esta propuesta, este trabajo, sobre todo del Instituto Nacional de Salud, para reducir los tiempos de espera en que los pacientes que necesitan un trasplante puedan acceder a él. Bueno, buenas noches. Voy a aprovechar el espacio para hablarte más allá de los tiempos de espera, que son fundamentales, pero son al fin de cuentas el resultado, o sea, más que un objetivo, son el resultado de una serie de pasos que se materializan finalmente en el tiempo que una persona espera. Voy a salirme completamente del escenario y voy a hablar de lo que es muy importante, porque nosotros, todos los que estamos aquí, tal vez yo menos que ustedes, pero en general todos los que trabajamos en salud, tenemos un sesgo del observador, porque concentramos la atención en el mundo de los servicios de salud. O sea, pensamos que los servicios de salud empieza y termina la salud, y no es así. Tenemos que recordar que allá afuera está la vida real. Nosotros, la población, somos la consecuencia, somos el resultado de lo que se construye en la vida. Entonces, Carlos bien lo dijo, mencionó brevemente el tema de carga de enfermedad, y no puedo dejar de mencionarlo. Nosotros somos un país que somos jóvenes aún, nosotros tenemos un índice de Fritz bajo, somos un país joven, el envejecimiento poblacional es natural, no acelerado, y de hecho la población es estable. Todos nos llevamos la sorpresa con el DANE, pero es que tenemos un
crecimiento lento. El asunto es que esta población nuestra tiene una expectativa de vida que superó la expectativa planeada. Esa población está envejeciendo pero mal, porque nosotros tenemos unas condiciones de vida que no son las mejores. Y no estoy hablando de las condiciones del entorno, sino de cosas que además tienen que ver con las decisiones de las personas. Entonces, es cierto, tenemos una carga de enfermedades no transmisibles del 70%, pero esta se explica en un 43% por los comportamientos de las personas. Un país que tiene tal vez en la región uno de los más bajos índices de actividad física, una actividad física lamentable. La mejor actividad física la tienen las personas de 18 a 59 años. Es decir, aquellos que hace tiempo fueron niños tienen la mejor actividad física y solo el 46% de ellos tienen la actividad física mínima requerida para protegerlos de las enfermedades no transmisibles. Es impresionante cómo los adolescentes, solamente el 17% tienen la actividad física mínima requerida para la edad. Y el tiempo frente a pantalla es el 38% del tiempo de los adolescentes. Entonces, ¿cómo no podríamos esperar una lista de espera larga si es que esto es lo que estamos fabricando? Hasta los niños tienen una afectación ya en la actividad física. Solo el 25% de los menores de 5 años tienen la actividad física del bebé, que es el juego activo, que es jugar hasta sudar. Entonces, eso, vayan pensando que estamos armando la tormenta perfecta. Si sumamos eso al enorme sobrepeso, en este momento de cada 2 colombianos uno tiene el peso adecuado para la talla. Y tenemos ya una obesidad del 18%. Entonces, es una fábrica perfecta de daño en salud. La carga de enfermedades se explica el 43% por los hábitos y 19% por el entorno. Todo esto nos lleva a concluir que los servicios de salud no son nada distinto a un sifón. Son el sifón que recoge el daño en salud. Y los médicos vamos a ser los mejores del mundo. Y los servicios de salud deben tener la mejor calidad del mundo, probada mediante procedimientos como la acreditación. Pero aún con eso, solo logran modificar el 11% de la carga de enfermedad. Entonces, ese es el agua que nos moja. Y si no hacemos algo como sociedad, si no modificamos como sociedad esa fábrica, no hay plata posible en este sistema con un déficit muy importante que no nos podemos poner de acuerdo cuánto es el déficit, pero existe. Y no estamos hablando de que se lo hayan robado, sino de que la carga supera el dinero que como colombianos estamos dispuestos a poner. No hay servicio posible que pare eso, y adicionalmente los procedimientos, por más costo efectivos que sean, como el trasplante, que claramente ha demostrado una clara costo efectividad, es un procedimiento a elegir. Es superior a cualquier terapia alternativa, y el ejemplo del trasplante renal está medido 20 veces, han hecho 20 estudios y los 20 han demostrado que es costo efectivo. Aún en los mejores mundos no es suficiente si no se modifica la llegada de nuevos pacientes que esperan. Habiendo dejado con esta provocación en el ambiente, voy a hablar entonces del mundo del trasplante. Para nosotros hablar ya de morbilidades, o sea que me voy a concentrar solamente en el daño en salud, en aquello que ya es daño y nosotros debemos mitigar desde el hacer del servicio de salud. El trasplante es un procedimiento absolutamente adecuado, pero el trasplante tiene que darse como la alineación de muchos factores. Hay un factor muy importante, miremos como un aspecto de esa figura que es la donación. En Colombia, curiosamente, se habla mucho de la donación, y el trasplante mejora si se da donación, y la donación es supuestamente la panacea para que haya trasplantes. Quiero decirles que nosotros en Colombia, desde el año 86, éramos donantes todos los colombianos. Solamente que la donación estaba mediada, o antes de que pudiera hacerse, estaba mediada por un acto que era una entrevista familiar en la que la familia aceptaba o no que esos órganos fueran extraídos, o a menos que la persona lo hubiera manifestado en vida, y de esa manera existía la donación. Lo que cambia en el año 2016 es que ya no es necesario ese paso previo de la aprobación,
pero el hecho de ser donantes todos lo hemos sido. Entonces, el que haya componentes anatómicos disponibles es una realidad, y componentes anatómicos hay si se cumplen varios factores. Primer factor, si cuando un paciente que tiene potencial de llegar a ser un donante, porque tuvo un accidente, por ejemplo, en la vía pública, es reconocido como un potencial, con todo el respeto que una persona nos debe generar en un paciente, pero es reconocido como un posible donante. Entonces, ese paciente, por ejemplo, en vía pública, debería ser atendido, incluso si no pudiera salvarse su vida, debería ser atendido con la calidad tal que permitiese que sus órganos fueran utilizados para trasplante. Pero no es así, no siempre son direccionados hacia instituciones que tienen cuidado neurovascular adecuado que permita mantener esos órganos. O, por ejemplo, los protocolos de manejo del paciente deben ser para salvarle la vida. Sin embargo, algunos de ellos exceden el manejo o no tienen ciertos cuidados terapéuticos. Por ejemplo, no les manejan algo que es una condición que pasa en las UCIs, que es la diabetes insípida, y no le manejan eso, o tienen un exceso de ciertos medicamentos que después no permiten que esos órganos sean extraídos para ser trasplantados. Entonces, quiere decir que el camino de la donación, más que la voluntad de alguien, es una cadena de pasos que tiene que irse cumpliendo. También es necesario que las IPS tengan médicos de donación, médicos que están pendientes y alertan al sistema de un posible donante. Pero también es necesario que los médicos de un servicio de urgencia y los médicos de las UCIs sean parte del equipo, o sea, sean conscientes de ese ejercicio, y así como tratan al paciente para preservarle la vida, acompañan a la familia a la muerte y lo llevan incluso a continuar viviendo a través de la donación de sus órganos. El médico debe tener ese ejercicio, y no se aprende en la universidad, se aprende con un entrenamiento explícito que requiere para que haga parte de esa cadena. Ese es el mundo de la donación, y eso lo hemos ido volviendo visible con el sistema de información que hoy en día tenemos. Por eso en realidad tiene toda una serie de pasos para la donación. Pero está el otro lado, el momento de ir por esos órganos. Entonces, ¿cuántos grupos de trasplante hay en Colombia? Los grupos de trasplante no han crecido en los últimos 15 años. Son los mismos grupos, el mismo número, finito de grupos, con seres humanos que tienen familias, que trasnochan, que también tienen navidades, 31, y son el mismo número de grupos. Ellos tienen que asegurar que en el territorio nacional, cuando exhale ese donante, ellos pueden ir por esos órganos. Pero Colombia no tiene una infraestructura para pensar que todo paciente que salga en toda la geografía nacional a las 11 de la noche pudiese ir un equipo a traer un órgano, porque no es así. O sea, no existen esos aeropuertos en todos los lugares, en toda la geografía, 24 horas al día. Por lo tanto, hay unas limitaciones que llevan a concentrar los servicios en las ciudades que tienen la infraestructura adecuada para tener esa llegada a esos órganos. Y yendo más al detalle, resulta que podemos haber mejorado la institución a tener listas de espera únicas. Eso es un avance enorme. Y el otro avance enorme es tener criterios de asignación únicos. Es un avance enorme. Sin embargo, lograr alinear todas esas condiciones, lograr que todos los pacientes, les pongo un ejemplo, en 8 años, en una revisión de 8 años, en Colombia ocurrieron más o menos 1.600.000 fallecimientos. Y en toda esa cadena que les acabo de contar, terminaron siendo donantes efectivos 5.000 personas, de 1.600.000 fallecidos. Entonces, esto es un ejercicio en el que tenemos que sumar pequeñas piezas de un rompecabezas hasta llegar a mover eso que nos interesa, que es la tasa efectiva de trasplante, más allá de la donación. A mí cuando me preguntan la donación, no me gusta, no es un indicador que nos mide realmente como colombianos. Los colombianos somos generosos en general, y además si usted hace, y hacemos revisiones, en la región que menos le gusta donar es la costa atlántica. Hay regiones sumamente generosas como Antioquia. Sin embargo, bajo la estructura de la nueva norma, todo el mundo es donante. Nos dicen a veces, es que se niega a la familia a que traigamos los órganos, siendo que es obligatorio. Hay que obligar a la familia. No es cierto.
no hay que obligar a la familia. Nuestro consejo siempre a las redes, deje en paz la familia, no proceda. ¿Por qué? Porque nuestro asunto no es de disponibilidad, creo que ojalá haya logrado transmitir eso. Nuestro asunto, ¿para qué vamos a prevenir la sociedad contra el proceso de donación? Si la donación debe ser algo natural, nace y empieza en la sociedad y debe ser legítimamente acogida. Entonces, ese proceso va y nos lo llevará al tiempo. Lo que necesitamos es alinear las otras fichitas del rompecabezas para que haya más trasplantes efectivos finalmente. Y respecto a reducir los tiempos de espera, dentro de esas fichas, termino con eso tu pregunta inicial, hay un momento que tiene que ver con que la lista de espera no es una lista. O sea, tiene ese nombre, pero no es una lista. No se la imaginen como una lista muerta en que yo metí una gente que tiene unas cédulas. No, la lista de espera realmente es un estado, es el estado de espera. Y el estado de espera debe ser gestionado. Tiene que haber un ser humano al menos, de carne y hueso, que revise el estado, que vea si el paciente que espera vive aún, si tiene los exámenes al día, si tiene las órdenes de la EPS al día, si la EPS peleó con el prestador y ya no se quieren, no es culpa del paciente. Tiene que ver que ese paciente haya sido trasladado a otro hospital que se lo va a operar. Tiene que estar listo para ganarse el baloto, no sabe cuándo, pero tiene que estar listo. Por eso el estado de espera, que es el nombre que más me gusta más que la lista, debe ser gestionado y con una gestión eficiente, que es el nuevo mecanismo que implementó ahorita el instituto, en el cual se hace revisión toda la semana, se hace trabajo EPS por EPS, se consiguen órdenes, se actualizan exámenes, se garantizan estados activos, se evita que una IPS que termine una relación contractual saque un paciente de la lista, se verifica sobrevida, o sea que esté vivo, se verifica que adicionalmente el grupo de trasplante no se haya ido de ese prestador. Todas las condiciones, esa es la estrategia que permitirá que todos los que esperan en el estado de espera estén listos todos los días para ganarse el valor. ¿Ese documento de estado de espera lo maneja el instituto? Sí. Ese mundo del estado de espera, que es un mundo dentro de un sistema de información. Pero entonces, desde que existe la ley que nos hace a todos los donantes, ¿han bajado los tiempos de espera o no han bajado? Claro, los tiempos de espera son unos tiempos muy buenos comparados con nuestros vecinos. Tenemos pacientes, para que se hagan una idea, que han esperado 3 días. 3 días en lista de espera. O sea, se ganó el baloto, entró y a los 3 días se ganó el baloto. Y hay pacientes, tenemos el paciente que más ha durado más de 8 años, porque es un paciente muy complejo. Un paciente con una cantidad de patologías, sensibilizado, recibiendo cantidad de situaciones, o sea que la posibilidad de tener un donante que fuera compatible con él era muy baja. Hoy en día, en promedio, sumando esos que esperan, la gran mayoría espera más o menos 8 o 9 meses, pero sumando el que más espera y el que menos, el promedio puede ser alrededor de 18 meses. El más viejo que tenemos hoy en día esperando tiene 3 años. 3 años. Bueno, ahorita seguimos con toda esa información que está muy interesante. Antes de darle la palabra al doctor Fabián Cardona, quiero saludar, pero no sé dónde está la cámara, a la gente que nos está siguiendo por Facebook en @coltrasplantes. Muchas gracias por mandar sus mensajes de afecto por esta reunión y esta celebración, y a los que están aquí presentes pues también los invito a que sigan invitando a través de sus cuentas de Facebook a que más gente nos acompañe. Ahora sí, doctor Fabián Cardona, las EPS, todas las entidades que están agremiadas en ASEMI, pues a veces siempre reciben como los peores ataques, las peores cargas, y yo quisiera que usted aprovechara estos 10 minutos que tenemos inicialmente para que nos hable de esos indicadores del sistema y que nos muestre qué es lo que están haciendo ustedes para garantizar esa calidad en la atención y ojalá específicamente en el tema de trasplante. Bueno, primero, buenas noches nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Déjame comenzar de esta manera, y ahorita lo comentaba. En 1990 teníamos una expectativa de vida alrededor de los 70 años y estábamos por debajo del promedio
de todas las Américas. En 1998 tenemos una expectativa de vida en Colombia, publicado en noviembre del 2018, de 80 años. Y somos el tercer país con mayor expectativa de todas las Américas. Y creo que esto es un logro que como país, como sector, debemos realzar y construir frente a eso. ¿Cuáles son los elementos importantes aquí? Y es que hoy en día la comunidad, la gente nos está pidiendo es, ven, nosotros queremos tener un mejor nivel de salud. ¿Y qué significa eso? Significamos tener mejores resultados en salud, tener una mejor experiencia en todo el proceso de atención, ¿sí? Y que todo esto sea sostenible en el tiempo. Algunos a esto le llaman la PDTV, ¿cierto? Pero cuando uno se voltea y mira al otro lado esos resultados, ¿con qué insumos partimos? Entonces partimos primero, y lo mencionaba ahorita Carlos Jurado, con un déficit de profesionales a nivel nacional, y no solamente que hay déficit, sino que están concentrados en unos pocos sitios. Pero adicionalmente a eso partimos con una carga de enfermedad muy grande, y nos lo comentaba ahorita Marta, y que tiene que ver con los estilos de vida, y que tiene que ver que a partir de la segunda década de 1990, en todos los países del mundo, todas las enfermedades están avanzando mucho más rápido de lo que antes estaban presentando. Llámese hipertensión, diabetes, enfermedad reumatológica, enfermedad mental, etc. ¿Sí? Pero adicionalmente a esos elementos, todavía tenemos dificultades que hemos avanzado muchísimo, pero no estamos en los estándares que queremos en sistemas de información para interoperabilidad. ¿Sí? Entonces, un paciente es referido de una institución a otra institución y por no haber interoperabilidad tiene problemas de oportunidad porque hay que repetir exámenes, porque hay que volver nuevamente a hacer cosas adicionales. Entonces, ¿cómo lograr esos resultados con esos insumos con los cuales comenzamos? Cada vez hay mayor coincidencia en que tenemos que hablar de integralidad en la atención. Y a veces cuando escuchamos de integralidad en la atención, pareciera como si nos imagináramos una autorización y ubicados en un solo sitio geográfico y ahí me hacen todo. Pero integralidad en la atención tiene que ver con otros elementos adicionales. Y yo quiero que nos imaginemos una mesa de 4 patas, donde la primera pata son los deseos del paciente, la segunda pata de la mesa es la gestión de riesgos, la tercera pata tiene que ver con los modelos de atención y la cuarta pata tiene que ver con los modelos de pago que permitan sostenibilidad en el tiempo. De esas 4 patas de la mesa, tal vez la pata que más ha avanzado en Colombia tiene que ver con gestión de riesgos. Y eso está claro en la cuenta de alto costo, está claro cuando identificamos cada vez mayor número de pacientes y cada vez los pacientes son atendidos, pero son captados más oportunamente. Pero déjenme hablarles, por ejemplo, qué significa deseos del paciente. Nosotros, los que trabajamos en el sector salud, apenas estamos empezando a entender qué significa. Algunos ejemplos. Hoy en día se reconoce que para que un paciente le vaya mejor, debe tener acceso al 100% de su historia clínica, en donde esté. ¿Sí? No conocemos hasta ahora ningún prestador ni ninguna aseguradora en Colombia que tenga la disponibilidad para eso. ¿Sí? Entonces, segundo elemento, los pacientes deberían ser consultados, ojo, a nivel de junta directiva de las empresas. Las entidades de salud en el mundo que en este momento tienen en su junta directiva pacientes que les permitan validar no el PIG, no las proyecciones de producción, sino si lo que están haciendo está enfocado al paciente, hoy en día tienen mejores resultados. ¿Sí? Déjenme comentarle la segunda pata de la mesa que tiene que ver con gestión de riesgos. En gestión de riesgos hemos avanzado y hasta ahora hablábamos de una cosa que llamaba riesgo primario y riesgo técnico. Y decíamos, riesgo primario es el número de personas que tienen la condición en la cual estamos evaluando, y riesgo técnico es cómo le va a cada uno de esos pacientes. Pues resulta que ya hoy estamos hablando en el mundo de otro riesgo que se llama el riesgo de decisión, y lo que estamos encontrando es que es más importante el riesgo de decisión que el riesgo primario, el riesgo técnico. ¿Y de qué les estoy hablando? Y es que en condiciones crónicas, cuando un paciente es el que toma la decisión de su tratamiento, le va mucho mejor en el corto y en el largo plazo. ¿Sí? Ya hay experiencias, conocemos las experiencias de Clínica Mayo, donde capacitan a los profesionales en cómo se negocia con el paciente, y es el paciente que toma decisiones
de qué medicamento va a tomar y por qué lo va a tomar, ¿sí? Entonces ahí todavía tenemos un camino por recorrer como sector. En los modelos de atención, y aquí es fundamental para ustedes, sobre todo como la IPS colombiana de trasplantes, ¿por qué? Porque ustedes están en el sendero correcto, ¿sí? Hoy en día los modelos de atención tienen que agregar valor. Para agregar valor, uno de los elementos fundamentales que nosotros estamos encontrando allí es que deben de ser estructurados por profesionales de la salud, ¿sí? O sea, debe de partir del conocimiento de los profesionales. No necesariamente esto se está presentando en otros sitios. O sea, quien está liderando la prestación no necesariamente son profesionales de la salud. Tienen que haber equipos. Por ejemplo, los mejores modelos exitosos en este momento en cáncer, la primera consulta no la hace el oncólogo, la hace el químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene la mayor habilidad para reconocer si el paciente se está tomando el medicamento o no, y si tiene efectos adversos, y solicitar al resto del equipo que por favor intervengan para mejorar todo su proceso de atención. Y tenemos todo lo que tiene que ver con modelos de pago. En modelos de pago tenemos que pagar por pago por servicio a pago por paquetes integrales. Allí todavía es una labor que las aseguradoras tenemos que hacer un esfuerzo gigante, ¿sí? Porque cuando un prestador está directamente relacionado y está construyendo modelos que agreguen valor, las aseguradoras debemos entender que hay que reconocer un valor adicional, no por lo que está haciendo, sino por los resultados que le está evitando ese paciente. Déjame entender, y es que si al hacer las cosas bien yo disminuyo la hospitalización porque le estoy evitando complicaciones, nosotros como aseguradores deberíamos de incorporar eso en los procesos de negociación para poder estimular los resultados. Bueno, Pablo, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, Sergio, y yo quisiera involucrarte en la conversación porque como también parte del objetivo de este panel es hablar de los retos que tiene la próxima administración de la ciudad en garantizar la mejora en la prestación de los servicios de salud y del funcionamiento del sistema de salud en la capital. Quisiera que tú desde el lado de la IPS nos digas, para que ya nuestros demás panelistas respondan, qué es lo que cada uno de los actores tendría que hacer para acompañar a ese siguiente alcalde o alcaldesa en ser exitoso en esa gestión. Yo creo que parte de lo que hace que yo en lo personal esté aquí sentado y que hayamos tenido éxito en lo que plantea el doctor Cardona muy bien y que comparto el 100% ese tema de la triple meta, es que cuando yo era chiquito me gustaban las matemáticas y a este sistema le faltan matemáticas y le faltan matemáticas para que uno pueda sacar conclusiones que le sirvan para proyectar lo que pase en el futuro. Digamos, los magos no existen, lo que existen son los matemáticos y los matemáticos pueden, con la información del pasado, saber qué pasa en términos de patología y qué pasa en términos de riesgos y qué pasa en términos de especializaciones y qué pasa en términos de desenlaces. Entonces, ¿qué le diría yo a los candidatos para responder tu pregunta? Yo creo que lo que tienen que establecer es, con base en una serie de datos que hay, porque hay mucha información. Una de las cosas que hemos ganado aquí es que tenemos muchísima información. Yo les voy a contar dos chismes pequeños. Uno, hoy salió un artículo publicado por nosotros que yo no quería mucho, la verdad no era de mis afectos del estudio, pero ha ido cogiendo peso y era una cosa que descubrimos de cómo aplicar uno de los medicamentos en los profesores, simplemente observando un tema de un comportamiento médico con base en matemáticas. Y el otro chisme es que casi que un equipo grande de economía está trabajando en Big Data. Entonces dirían, pero esta empresa no es tan grande, metiéndose en Big Data, ¿para qué? Pues precisamente para aprovechar toda la información disponible para poder tener un mejor nivel de predicción y poder hacer las cosas mejor. Un dato suelto para los alcaldes. Gran parte, si ustedes van en este momento
se les ocurre hoy ir a cualquier servicio de urgencias, puede que es un viernes chiquito en Bogotá, por obvias razones, y si les ocurre la idea de ir a un servicio de urgencias van a encontrar un desastre. Si alguno tiene una urgencia real, probablemente la tengan en unas 2 horas, pero si lo que tienen es una urgencia no tan real, se pueden demorar 4 o 5 horas. Puede ser la clínica más sofisticada de Bogotá o la menos sofisticada, o el hospital público menos sofisticado. ¿Por qué? Porque hay una serie de servicios no cubiertos. Y eso es consecuencia de 2 aspectos. Uno, ha mejorado el cubrimiento, es decir, los resultados que han mencionado la doctora Ospina, el doctor Cardona, el doctor Jurado, pues son porque el cubrimiento hoy es casi que universal, hay mucha gente para atender. La cultura de la consulta es impresionante, pero no hemos logrado prestarle servicios para cosas simples. Es decir, los servicios ambulatorios de cosas como consultas de no tan alta complejidad están para todos. Entonces yo lo que diría, para dar un consejo corto, que detesto dar, los consejos no de datos, uno es ponle cuidado a los datos, a toda la frecuencia de consultas que tienen para descongestionar los servicios y hacer que donde deben estar las cosas graves vayan cosas graves. Y creo que con eso avanzamos muchísimo. Sí. Carlos Eduardo estaba hablando en su intervención de la tecnología, desarrollos tecnológicos. No sé si quiere hacer algún vínculo entre eso y los retos de los candidatos y lo que estaba diciendo Sergio del aprovechamiento de los datos. Perfecto, pero antes de llegar a ese punto de tecnología, sí querría comentar unos temas precisamente que partieron de una reunión que tuvimos hace poco con Planeación Distrital y en el que estábamos evaluando cuál es el impacto que tiene hoy el POT dentro de la ciudad. Entonces resulta que para poder entender nuestro sistema de salud, para poder entender adecuadamente el comportamiento de una ciudad alrededor de un sistema de salud, hay que entender precisamente que los modelos de atención en salud han venido cambiando radicalmente en todo el mundo. Y la salud, lo acaba de decir Sergio, salió de concentrarse exclusivamente en las instituciones de alta complejidad y hoy hay que llevarlas a que se integren más con la comunidad. Les voy a poner el caso concreto y esta era una de las charlas que teníamos en estos días con Planeación. Si yo ya tengo hoy la posibilidad de llegar, lo acabo de mencionar Fabián, con unos modelos de gestión de riesgo a la comunidad en el sitio donde ellos viven, tengo la posibilidad de llegar e identificar los determinantes de la salud de esa población. Lo que yo tengo que hacer es ubicar muy cercano a esa población un instituto de atención primaria. El POT no nos permite ubicar en algunos sitios porque se consideran residenciales o porque se consideran industriales o porque se consideran en algún otro tipo de uso del piso, del suelo. Entonces no nos dejan ubicar algunos temas de salud por vías de acceso, por ruido, por contaminación, por otros elementos propios de nuestro sector. Entonces hoy que nos toca hacer, pensar integralmente cuál es la razón de ser de un sistema de salud, por qué razón la comunidad basea totalmente una confianza en el sector salud y espera que el sector salud le devuelva una población totalmente productiva y competitiva. Entonces eso frente al tema de cómo podemos modificar ese POT. Otro elemento que tienen que identificar rápidamente los candidatos y la población, ya no solamente Bogotá, sino todo el país, es cómo hago una ciudad amable, precisamente pensando en que la población viva saludable dentro de esa ciudad. No son solamente los contaminantes ambientales que uno puede encontrar, no son solamente los elementos propios de la promoción de la salud que durante tanto tiempo hemos venido hablando, sino todos esos elementos que uno a uno sumados definitivamente marcan la salud de la población. Lo dijo ahorita Marta en su presentación, el sector salud es responsable solamente del 11% de la recuperación de la salud, el resto depende precisamente de esa interdisciplinariedad. Y ahora sí me voy al último punto que habíamos planteado.
¿cuál es el manejo tecnológico que le damos a este tema? Bogotá se ha venido metiendo en un tema de manejo de historias clínicas, de manejo de interacciones de las diferentes entidades, pero resulta que una cosa es sector público y otra cosa es sector privado. Resulta que una cosa es la conectividad que yo tengo en algunas regiones de la ciudad y otra cosa es la conectividad que tengo en otras regiones de la ciudad. Razón por la cual, si nos sumamos al proyecto que hoy tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud alrededor de interoperabilidad de historia clínica, facturación electrónica, todo el manejo digital de la información que tenemos, nos toca dar un paso más allá. Y en segundo lugar, si estamos pensando en adecuar todo lo que viene en este momento desde los otros sectores de la economía, no podemos seguir pensando, por ejemplo, en que la facturación la vamos a seguir mandando en papel. Eso es un error que venimos cometiendo nosotros históricamente. Hemos llevado ya muchos ejemplos de cómo se desmaterializó la banca y cómo podríamos llevar al sector salud a un proceso de desmaterialización similar, pero todavía nos hace falta dar muchos pasos en este aspecto. Cuando vemos estos temas de facturación y de recobros en estas bodegas similares a un macro, llenas de cajas de facturación, uno dice, aquí definitivamente nos está haciendo falta algo, nos está haciendo falta vincularnos precisamente con esas bondades que tiene hoy la tecnología y que ya definitivamente nos puso a disposición de todo el sector. Muchas gracias. La directora Marta Lucía, ¿qué conclusión quiere sacar de esto que hemos hablado de cara al próximo alcalde o alcaldesa? Bueno, la verdad es que este tema yo llevo muchos años pensándolo, de hecho, hablando y dando, digamos, clases de gestión de riesgo, estaba haciendo cuentas, llevo 16 años, creo que fui de las primeras en Colombia que habló del tema, pero ya no pienso lo que pensaba. Cambié profundamente, es más, creo que muchas cosas no eran así. No, evolucioné. Entonces, yo creo que es simple y podrá sonar un poco chocante para algunos. Creo que tenemos una equivocación pensando que es un asunto de modelo. El modelo en sí mismo que Colombia tiene en servicios de salud es un modelo hecho para enfermedades agudas y pensado para enfermedades agudas, y estamos hablando de meter a la brava patologías crónicas que no caben, como tratando de meter un cuadrado en un círculo, no caben, no están concebidos de esa manera. Toda la infraestructura que ven, Bogotá es un buen ejemplo, toda esa red de un tema que entran por servicios de urgencia, tiene una hospitalización, tiene una serie de médicos que hacen una atención aguda y episódica, ingresan a sus casas, pierden la continuidad hasta la próxima vez que se enfermen, esperan en las salas de espera que le hagan un triage. Todo eso es un modelo para cosas agudas, y de hecho el sistema responde bien a lo agudo, pero acabo de decir que tenemos 70% de crónicos, o sea que lo que nos está pasando es lo que nos merecemos, porque estamos descoordinados entre lo que deberíamos tener. ¿Dónde está, para el próximo candidato, dónde está el desarrollo para todo lo crónico? Modelos innovadores distintos, basados en comunidad, de menor costo, pero de mayor esfuerzo, que permitan una mejor calidad de vida, que gasten menos recursos agudos, que eviten el hospitalismo y la medicalización de la vida. O sea, ¿dónde están los modelos de crónico? Entonces creo que eso es lo que nos pasa. Los modelos de agudos son costosísimos. Eso sumado a una mala interpretación del concepto de promoción de la salud, cuando la promoción de la salud no es el PIP que se dice hacer en los servicios, es el ejercicio de la ciudadanía y de la gobernanza en la población, y tiene que ver con lo que decía de las ciudades que propician la vida y la salud. No tenemos ciudades que propician la salud, todo lo contrario, propician la enfermedad. Entonces creo que y eso lo dicen todos los grandes gurús de la administración, la estructura debe seguir a la función, no al revés. Porque aquí nos pasamos la vida inventando modelos estructurales en lugar de pensar como sociedad cuál es la función que queremos obtener, y en función de ella, en redundancia, en función de ella, pues el modelo que debemos adoptar. Entonces, suena raro, pero es lo que he estado pensando los últimos 2 años y creo que eso es lo que nos está pasando.
O sea, lo que usted pensaba hace 16 años era que había que cambiar El modelo. el modelo. Ahorita dice no hay que cambiar el modelo, sino que hay que Tenemos fijarnos en lo que crónico entender más la que en lo agudo. función y hacer el modelo cual el que toque, porque si estuviéramos hablando en Baupés estaría pensando eso mismo, o sea, el qué puede ser el mismo, pero el cómo es diferente. Bueno, muchas gracias, doctor Fabián. Sus conclusiones. Ok. ¿Qué le pediría a un gobernante? Yo le pediría 3 cosas. Primero, que lo que viene funcionando bien continúe. ¿Sí? Y ahí quiero resaltar el trabajo que se ha hecho en Bogotá en sistemas de información y todo lo que tiene que ver con el bus de interoperabilidad. ¿Sí? O sea, es la punta de lanza en Colombia de lo que debería ser un sistema de información, y ojalá de una manera pronta podamos hacer, tiene capacidad para 8 millones de habitantes, las transacciones para 8 millones de habitantes, y eso nos permitiría facilitar el conjunto de datos mínimos para que la persona esté donde esté, cualquiera pueda saber qué es lo que ha pasado con él. ¿Sí? Segundo elemento, que fortalezca aquellas cosas que debe fortalecer, y ahí me parece muy importante la labor que se debe hacer de intersectorialidad en el beneficio y por el pro del desarrollo de la salud, con educación, con todo lo que tiene con la sociedad, con el tema vial, etc. Y que empiece a trabajar, tercero, temas que no estamos avisorando y que tiene que ver con el envejecimiento de la población y la soledad. En Colombia el 18.2% de los hogares son unipersonales. No conozco el dato de Bogotá, pero tiene que ser superior, ¿sí?, al nacional. Eso significa que en los próximos tranquilamente 10 años vamos a estar 1 de cada 4 colombianos va a vivir solo. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Esto no lo va a atender salud, no lo vamos a hacer con los profesionales que tenemos ahora. Es empezar a incursionar a todos esos elementos que tienen que ver de cómo para la sociedad la capacitamos, la empoderamos y empieza a participar. Creo que es un elemento que desde ya debemos empezar a tenerlo en cuenta. Sí, adelante, doctora. Sí, cuando me refiero al modelo de crónicos, y quiero hacer un énfasis ahí, es que no se nos olvide, nosotros no tenemos sector social, o sea, carecemos de sector social. Así como carecíamos del sector deporte y fue creado recientemente, carecemos del sector social. Quiere decir que ese encarte que no sabemos dónde poner, que es ese respaldo, por ejemplo, a los ancianos solos, a las mujeres cabeza de familia que están solas, a los niños con cáncer que su familia tiene que irse de Arauca y dejar la finca que cuidaban para poderse ubicar aquí en Bogotá. Hay que salvar el niño, pero pedir limosna y vivir en el terminal. Ese sector social no existe, y como es incómodo y no sabemos dónde ponerlo, se lo tiramos al sector salud. Entonces, esos modelos de crónicos no son menores, implican el desarrollo del sector social. ¿Alguien más quiere agregar algo? Adelante. Ya te abrieron la oportunidad, entonces aprovechen. Se puso más bueno cuando ya vamos a terminar. No, es solamente un complemento, primero, con base en lo que dice ahorita Marta. ¿Cuántos viejitos están dejando hoy en urgencias? Porque mañana se va la familia de paseo. Pónganle la firma que hoy están llegando muchísimos. Y segundo, el empoderamiento. Fabián mencionó algo de entrada, y es el empoderamiento que debe tener el usuario, ya no el paciente, el usuario. Tomar esa responsabilidad de que el sector salud y los demás no hacen todo por él. Estamos en una comunidad en la que solamente hay derechos, y derechos, y derechos. Y yo salgo a exigir mis derechos. Pero definitivamente, y creo que ese es un punto clave en el que debemos enfatizar todos, hay que hacer que la población cumpla sus deberes. Y el sector salud definitivamente va a tener un vuelco, aún así como salud, no como enfermedad, en el momento que entendamos que tenemos muchos deberes. Sergio, yo creo que te tocó cerrar. Yo quiero cerrar, obviamente dándoles las gracias por haber venido. Para nosotros yo sé que aquí cada uno de los 5 socios que están presentes están, mejor dicho, con el alma encogida de la emoción por ver esto hecho realidad y por ver este edificio tan hermoso. Estoy muy feliz además porque no suelo ser muy lisonjero, pero pues estoy entre amigos. Marta es la primera directora mujer del Instituto Nacional de Salud. Para mí eso es absolutamente placentero. Con Carlos estamos en la ANDI, y ahora que conocí al doctor Cardona, coincido con él
en muchos aspectos, entonces me parece fantástico cómo ha salido esto. Y a Claudia, pues mil gracias, a pesar de que me maltrató con el tema del micrófono, le doy... La verdad fue que tú lo pagaste, esa es la verdad. Mil gracias a todos y tenemos edificio. Bueno, pues muchísimas gracias también. Por supuesto, un aplauso. Gracias por invitarme a ser parte de este día tan especial para Colombiana de Trasplantes, a los panelistas por todos los insumos, las reflexiones, las provocaciones, Marta, que estuvieron muy interesantes, y a ustedes, por supuesto, por asistir en este viernes chiquitico, y que tengan mañana un buen día festivo. Muy buenas noches. Y me voy para el noticiero corriendo.